Si en tu negocio distribuís tanto a otros negocios, o sea, el B2B, o distribuís directamente también al consumidor final, que es el B2C, ¿sabes cuál de estos dos canales de distribución o de producto te cuesta más? ¿Cuál realmente tiene un mayor coste? No solamente cada unidad, sino realmente analizando ya como un todo el volumen que vendes, o seguís pensando que tal vez es exactamente lo mismo, porque es el mismo producto. Porque es que la realidad es que en muchos negocios se comete el error de pensar que como tienen posiblemente el mismo precio y es realmente el mismo producto, pues entonces se les tiene que analizar de la misma manera. Pero ahí está el error, porque imaginémonos que son dos negocios completamente distintos, que es realmente lo que es a final de cuentas. Pero obviamente si miras a una empresa que se dedica solamente a vender a distribuidores, te das cuenta que tiene unos costes y tiene una estructura, tiene todo un formato de venta. Mientras que vas a ver el mismo producto, pero en otro negocio, en otra empresa completamente aparte, y va a tener otros costes, va a tener otras estructuras y entrega al cliente final. Y es lo mismo que lo que debería pasar en tu negocio. Tienes que aprender a separar los productos, los precios, los costes y el margen y absolutamente todo lo que implica el análisis de cada tipo de producto por cada uno de los dos canales. Porque aquí donde se empieza a realmente a simplemente unificar toda esa información sin ningún tipo de orden, esto te genera un análisis muy distorsionado sobre realmente qué estrategias y cómo puedes abordar tanto el precio, el coste y el margen de cada uno de tus productos cuando los distribuís en ambos canales. Porque como bien sabrás entonces, en el B2B se da mucho tema de descuentos y vender por volúmenes a bajos costes, mientras que entonces, por ejemplo, en el B2C se tiende a dar un poco más de promociones que no se costean exactamente igual que los descuentos. O por ejemplo, también aquí tienes que tomar mucho más en cuenta el tema de, por ejemplo, comisiones o atender directamente al cliente en la tienda. Y por eso el día de hoy vamos a desglosar un mismo producto, pero en dos distintos canales, en el B2B y en el B2C, tanto en precio, coste y margen y algunos otros aspectos que también son importantes para que entonces aprendas a realizar el análisis correcto con la información correcta para cada canal, por cada producto y así entonces seleccionar las estrategias que son correctas tanto de precio, costeo y margen. Y pues bienvenidos a Educa tu Empresa, mi nombre es Juan Pablo Velázquez y vamos de una vez. Así que ahora vamos a pasar a analizar con estos elementos de acá el mismo producto, pero distribuyéndolo en canal B2B, o sea, otros negocios, y a B2C, que sería el cliente final. Y te voy a enseñar por qué entonces realmente es diferente, porque todos estos elementos que están acá son los que mínimamente varían cuando distribuís en distintos canales. Y claro que pueden haber más, pero casi nunca tienden a ser, digamos, menos que estos, porque realmente a partir de aquí se derivan o se utilizan estrategias para distribuir correctamente o aumentar las ventas en unidades en cada canal. Así que, pues principalmente vamos a comenzar, o lo primero que vamos a ver aquí es el tema del precio. El precio, vamos a tener un precio de 100 quetzales para el B2B, o sea, para otros negocios, y también vamos a tener nuestro precio al consumidor final de 115. Y te podrás preguntar que por qué en todo caso es más bajo el del B2B. El B2B es más bajo en este caso porque cuando nosotros damos precios a distribuidores, normalmente ellos tienden a comprarnos, digamos, en mucho mayor volumen, por lo cual ofrecemos precios preferenciales para distribuidores y normalmente al cliente final pues se le puede exigir un poco más con el precio. Entonces, ahora, para comenzar, esa es una de las principales diferencias entre ambos canales. La estrategia de precio que podemos utilizar es muy diferente. Normalmente en el B2B a otros negocios vamos a tener que competir por coste, ser los más baratos y tener la misma calidad o una calidad similar. Y en el B2C vamos a competir más por el valor que realmente podamos aportar o cómo podamos nosotros vender nuestro producto, o sea, con nuestro marketing, posteriormente con nuestro departamento de ventas. Entonces, el precio ya establecimos que son diferentes. Vamos a cobrar más, vamos a ingresar más por cada unidad que vendamos en el canal de distribución al consumidor final. Y ahora vamos a ver el costo base. Con costo base me refiero aquí, y en este caso como se dan cuenta es el mismo, porque es lo que nos cuesta producir este producto físico que nosotros estamos vendiendo, o puede ser adquirir un producto para posteriormente distribuirlo. Puede ser que nosotros lo produzcamos o que nosotros simplemente se lo compremos a otro proveedor ya todo, digamos, hecho y nosotros lo vendamos. Entonces aquí es el mismo porque realmente lo que nos cuesta, por ejemplo, adquirir un lote, digamos, de producto y el precio unitario de cada de esas unidades, realmente aquí no va a variar, no importa a quién se lo vendamos. Ahora, el descuento aquí es donde empieza justamente a encontrarse la diferencia de estrategias para cada canal y lo importante de que sepamos el coste, porque todo esto va afectando el coste. Por ejemplo, un descuento realmente se puede, claro, que aplicar para el B2C y se da muchas veces, pero es más común y es todavía pues mucho más significativo cuando estamos dándolo a distribuidores, justamente por eso mismo del precio que mencionaba con el precio, que cuando nos compran a volumen tendemos a darles un precio preferencial, ya sea con un precio de lista diferente o con descuentos mucho más significativos. Entonces tenemos un 5% de descuento en este caso, o 5 quetzales de descuento entonces por cada unidad que nos compren, mientras que en el B2C posiblemente no tengamos necesidad de hacer ese descuento
descuento, porque primero no los compran en tanto volumen y segundo también la necesidad que tiene este consumidor, este cliente final seguramente va a ser diferente el uso que le dé al mismo producto y no requiere, digamos, de recibir un descuento para ser persuadido de comprar nuestro producto. Entonces aquí ya se dan cuenta que el coste ya está completamente diferente. Aquí tenemos un coste que sería el descuento y aquí no, ya de por sí el precio era diferente. Vamos a lo siguiente, sería la comisión. La comisión en este caso es esa parte, esa proporción que nosotros vendemos o que nosotros otorgamos a nuestros vendedores por concretar una venta. Entonces, por ejemplo, las comisiones a nuestros vendedores, en este caso en el B2B, pueden representar 2 quetzales o que se fuera un 2%, y en el caso del B2C, cuando entregamos al cliente final, puede ser un poco más. Si se dan cuenta, es realmente el doble. A pesar de que sean solo 2 quetzales más, también es importante no solamente ver el dato a nivel como de un número real, o sea, me refiero a 2 o a 4, sino también a cuál es la relación entre los dos a nivel relativo. Este es el doble de esto, o sea, este es un 100% más grande que esto. O sea, realmente en términos relativos es mucho más grande la comisión que otorgamos porque un vendedor nuestro concrete ventas al consumidor final, porque obviamente el producto es más caro, a nosotros nos conviene, que en el B2B. Entonces ahí tenés algo que nosotros ya tenemos que empezar a tomar en cuenta, que también va a alterar nuestra estructura de costes para los dos canales. Ahora el tema de la entrega o la logística para llevar nuestro producto hasta donde lo necesita el cliente, ya sea puede ser una bodega o alguna ofibodega justamente para el tema de otros negocios, o puede ser directamente para el domicilio de nuestro cliente. En este caso va a ser más caro para el B2C, o sea, para entregar a nuestro cliente, que a otros distribuidores o a otros negocios. ¿Y por qué? Porque normalmente aquí nosotros no vamos a enviar una unidad, no vamos a enviar 2 unidades, 3 unidades, y como todo esto lo estamos trabajando, recuerden, a nivel unitario, entonces obviamente si nosotros mandamos un montón de unidades, si por ejemplo el flete nos cuesta, por decir un número, 1000 quetzales, mandamos 500 unidades, nos sale entonces a 2 quetzales el envío de cada unidad, mientras que si nosotros enviáramos, por ejemplo, solamente 200 unidades, nos saldría a 5 quetzales. O sea, entre menos unidades enviemos, ¿qué es lo que pasa cuando enviamos al cliente final? Enviamos menos unidades que los distribuidores, menos se diluye también ese coste y por tanto es más caro. Si se dan cuenta, entonces aquí sería un quetzal con 50 del coste unitario de la entrega digamos, a este otro negocio por medio del canal B2B, y en el canal B2C sería de 3 quetzales, sería igual el doble. Hay que también verlo en términos relativos para saber realmente qué tanto más estamos incurriendo en un coste o en un gasto. Ahora, el tema del servicio, aquí puede ser el tema del servicio al cliente. Posiblemente cuando es digamos, en el tema de B2B, posiblemente se lidie solamente el vendedor, tenga que lidiar con justamente esta persona que nos está pidiendo producto. Aunque muchas veces, por ejemplo, del otro lado, en el B2C, puede ser al revés. Va a haber un vendedor que está, digamos, que tiene, no solamente que tiene que estar atendiendo y que se lleva la comisión, sino también hay una parte de servicio al cliente un poco más especial, de que el cliente, por ejemplo, sí llega a la tienda, no hace el pedido solamente por llamada, por ejemplo, y entonces todo eso también nos significa un coste, que en este caso sería, por ejemplo, un número de 1.50 y aquí de 0 quetzales, porque posiblemente incluso puede ser que el otro negocio haga su cotización y todo el proceso de compra simplemente por un portal electrónico. Aquí hay algo muy importante y en general no se incluye dentro del costeo. En general eso sí he visto que es un error bastante común, que es no incluir el tema de, digamos, las incobrables, las cuentas incobrables y también las devoluciones dentro de tu coste, porque a final de cuentas, aunque penses que esto no es algo como que directamente tienes que pagar en el momento, que no es como parte del costeo específico de tu producto, realmente es un desembolso que vos tenés que realizar o es un coste que tienes que asumir a final de cuentas, y entonces deberías incluir esto dentro del costeo inicial de tu producto. Entonces es un detalle muy importante. De hecho, eso lo toqué justamente, expliqué este tema de cómo incluirlo en mi video de justamente donde explico mi método de 7 pasos para establecer el precio correcto de tu producto. Si quieres ir a verlo, está disponible en la descripción de este video, o lo puedes ir a buscar al canal. Justamente es sobre los 7 pasos para establecer el precio perfecto de un producto. Entonces, a partir de aquí, como les decía, hay que incluir también este aspecto de las cuentas incobrables, o sea, lo que nosotros, por ejemplo, vendimos el crédito y al final por una u otra razón ya no recibimos el pago de ese dinero, y también de las devoluciones, que en este caso las devoluciones se dan más en el tema B2C, obviamente un cliente final no le gustó el producto, nos lo regresa, y las incobrables normalmente terminan siendo más en el canal B2B, donde vendemos bastante al crédito. Entonces, aquí va a ser 50 centavos por las, digamos, vamos a asumir que aquí son de las incobrables, y aquí va a ser un quetzal con 50 de las devoluciones. Y es que justamente esta es una de las razones por las cuales hay que separar los dos distintos canales, porque si se dan cuenta,
Hay algunos aspectos que afectan a un, digamos, a un canal y al otro no. En algunos casos puede ser que en tu negocio sí que afecte a los dos, o puede ser que ni siquiera das descuentos en tu negocio, entonces no te afecta para nada. Pero también hay aspectos muy específicos, como les decía, de las incobrables y devoluciones que son pues inherentes a uno de los dos canales únicamente. Entonces, la verdad es que por eso es que hay que separar ambos canales para realmente entender el coste implícito de todo el proceso, tanto de adquirir el producto, tenerlo en bodega, después poder entregarlo, y también de lo que puede pasar después de entregar el producto, como es este aspecto de acá. Entonces, ahora, si nosotros nos pasamos al lado de entonces ya totalizar lo que es el coste de cada unidad en los dos distintos canales, aquí nos vamos a dar cuenta que la suma de todo esto resulta en que tenemos un coste total de 85 quetzales, mientras que en el B2C, en el que va al consumidor, tenemos un coste total, ya sumando todo esto, de 91 quetzales, aquí es 85. Entonces, nuestro coste poder nosotros, el coste total ya de nosotros distribuir producto por el B2C es más caro que en el B2B, pero aún así recordemos que también el precio del B2B, o sea, distribuir a otros negocios, a pesar de que el costo es más barato, el precio que nosotros también recibimos, o el precio que nosotros damos pues a nuestro cliente final, también es más reducido, y aquí es un poco más elevado el coste, pero así también es más elevado el precio al que damos, y así es como nosotros tenemos que entonces separar los costes. Y este es un análisis, como les digo, bastante pues sencillo, pero es con cosas muy tangibles, muy del día a día, para que se entienda que desde las cosas más sencillas hay que separarlas por canales para entender cuáles son las características reales de nuestro producto, porque a partir de aquí podemos decir, ok, aquí yo tengo cierto margen para poder realizar cierto tipo de descuento extra si necesito concretar ciertas ventas para llegar al presupuesto, por ejemplo, unidades que se tenía proyectado para este mes, para este periodo, o en este podemos decir, ok, normalmente en el B2C más que descuento se va por promociones de 2x1, 3x1, atados, todo ese tipo de cuestiones. Y entonces podemos decir, ok, ahora aquí entonces, ¿qué estrategia podemos hacer? ¿Qué tanto margen nos queda suelto? Que es lo siguiente que nosotros tenemos aquí abajo. Tenemos nuestro precio efectivo, que recordemos que este es nuestro precio de lista, pero realmente el ingreso que va a entrar por cada unidad que nosotros vendamos, a final de cuentas aquí no va a ser 100, porque si siempre otorgamos, hay descuentos, muchos descuentos que de alguna manera están fijos en un negocio, ya como por condición con el cliente. Entonces sabemos que, por ejemplo, este no va a ser el precio o el ingreso que siempre nos entre a nuestro negocio por cada unidad que vendamos en este canal. Si nosotros otorgamos siempre ese descuento del 5% de 5 quetzales, el ingreso real va a ser de 95, y este es el que nos sirve para el análisis, por más que para otras cosas nos sirva tener este precio de lista. En este caso nos sirve saber cuánto dinero realmente ingresa a la empresa para saber qué tanto margen tenemos para jugar, que justamente aquí nos quedan 10 quetzales de margen. Con eso nosotros podemos generar algún tipo de descuento, algún tipo de estrategia, y de ahí siempre, como les digo, el tema de descuentos, también promociones, todo eso lo vamos a pagar nosotros con nuestro margen o con nuestras utilidades, y por eso es importante conocer realmente con cuánto disponemos y si realmente estamos dispuestos a ceder parte de esto para generar más ventas en unidades. Mientras que entonces, ahora si nos pasamos al otro canal, tenemos entonces aquí 91, recordemos que era nuestro coste, 115, aquí va a ser nuestro precio efectivo, porque como aquí no damos descuentos o no tenemos planificada alguna promoción, no se asume aquí alguna promoción, pues entonces nuestro precio de lista sigue siendo el mismo precio que el precio efectivo. Y entonces ahora aquí nuestro margen es de 24 quetzales, a diferencia aquí que es 10. Y es que justamente una de las características o las diferencias entre los dos canales es que como el resto de negocios aún tienen que pasar por un proceso de venta, y justamente como que ellos son los que se encargan de llevar al consumidor final el producto, pues obviamente les tenemos que dar un precio más bajo, a ellos les tiene que salir más barato para que cuando ellos lo vendan, entonces posteriormente al consumidor final, ahí le puedan sacar un margen. Por el lado contrario, si nosotros nos vamos por el lado de vender directamente al consumidor final, y el esfuerzo que justamente exige hacer eso, del tema de comisiones, también del servicio y del día a día de la estructura de la empresa, pues entonces por eso justamente nosotros podemos subir mucho más nuestro precio y tener por tanto un margen todavía más amplio, de solamente 10 quetzales a 24 quetzales. Por eso que este canal se suele trabajar más por volumen cuando vendemos a otros negocios, y aquí se trata de trabajar más por valor entregado al cliente, o sea, poder ampliar nuestro margen a través de una correcta estrategia, no solamente de marketing, que entonces persuada desde el principio al cliente a consumir o adquirir nuestro producto, sino también en el proceso de venta, de clarificar y entonces generar esa confianza para que adquiera el producto. Porque entonces imagínate qué hubiera pasado si pensás que como es el mismo producto y le hubieras puesto, por ejemplo, hubieras dicho vamos a unificar los precios porque no me quiero complicar, y a los dos les vamos a poner entonces 100 quetzales o a los dos les vamos a poner 110 quetzales, en alguno de los dos te vas a estar equivocando sin ningún lugar a duda.
porque si te vas muy caro en el B2B, no te van a comprar. Y si te vas muy barato en el B2C, estás dejando dinero sobre la mesa o incluso puede generar desconfianza en tus clientes o en tus potenciales clientes antes de adquirir tu producto. Entonces, por eso es importante hacerlo así e incluso un poco más allá. Imagínate que en los dos canales realmente no afectara el precio, o sea, que en los dos vendieras a 110 quetzales, por ejemplo, el mismo producto, pero lo que muchas veces no se considera, a pesar de tener el mismo precio, es que, como te decía, este coste total es diferente. Aquí tenés 85, aquí es 91. Entonces, claramente tenés márgenes diferentes y si no, entonces entendés cuál es el unit economics o cómo está compuesto el precio, coste y margen de cada una de las unidades que vendes, tampoco sabes entonces qué productos impulsar más, cómo impulsarlos, si tienes que hacerlo a través de simplemente un mejor marketing, lo tienes que hacer a través de mejores descuentos, de mejores promociones o simplemente tienes que tener un producto, tienes que evaluar tu mix de ventas, por ejemplo. O sea, tal vez el producto que estás evaluando no es tu producto ganador, entonces no le van a servir ciertas estrategias. Tal vez deberías trabajar más por volumen y estás tratando de venderlo mucho más como valioso el producto. Entonces, justamente tener separados por canales, eso es lo que te ayuda a definir la estrategia que le vas a dar a cada uno de tus productos, conociendo el precio, coste y margen. Así que sí, primero deberías tener bien estructurado el coste por cada canal, tanto de todo lo que incluya como el coste básico, que normalmente suele ser el mismo, pero también el resto de aspectos inherentes a cada canal. Y en base a eso ya vas a poder establecer correctamente también un margen que en base al coste y al margen vas a obtener tu precio. Obviamente el tema del margen, especialmente para B2B, normalmente se compite por coste y no hay tanta manera de aplicar la misma estrategia que debería ser la ideal cuando distribuís a cliente final, que es cuantificar el valor de ese producto y por tanto establecer el precio ideal para ese producto, que no solamente se base en yo tengo un coste, le quiero ganar tanto y ese va a ser mi precio. Entonces el conjunto de esos dos datos tiene que ser, especialmente para el consumidor final, que puedas cuantificar y realmente determinar en números cuánto vale esa solución para tu cliente, para entonces maximizar tu ingreso por cada unidad que vendes. Y pues espero que este video te haya servido mucho para clarificar por qué tienes que separar entonces por canales tanto tu costeo, margen y precio, y entender que realmente tenés distintos negocios dentro de tu propio negocio con cada producto. Y pues mi nombre es Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.